Buenos días. Vamos a ver el día de hoy la clase número 2 del taller Tedeschi. El taller Tedeschi que pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta es la clase número 2 del semestre 2 del año 2020, en donde nos vamos a enfocar en diversos ejemplos que tienen que ver con los temas que vamos a desarrollar en el taller, y también vamos a ver parte de lo que tenemos que realizar en el ejercicio de la actividad proyectual del módulo 4. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en algunas cuestiones que tienen que ver con los temas de realizar un ejercicio en un corto tiempo, ver las cuestiones que tienen que ver con la ejercitación del proyecto arquitectónico, ver cuáles son las variables de ese proyecto arquitectónico, temas que ya los hemos mencionado en clases anteriores. En esta imagen de inicio están algunos de los temas, algunas de las propuestas, algunos de los edificios que los vamos a tomar como ejemplo para los distintos cursos, que tienen que ver con distintos equipamientos, tipos de actividades, que nos hemos referido ya en la clase número 1. Estamos resolviendo las cuestiones del equipamiento comunitario en el sector de la cerámica matas. Por lo tanto, desarrollamos equipamientos que tienen que ver con salud, como es en este caso, con biblioteca, como es este, con centros culturales o centros de atención para ancianos, o centros educativos, o centros de producción, como en este otro caso. Vamos a comenzar por ver un ejemplo de un magnífico edificio que está ubicado en la ciudad de Vila Real, en Portugal, que es del arquitecto Antonio Belén Lima, en donde los alumnos de tercero, cuarto y quinto que pretendan proponer trabajar en el área de edificios de cultura podrán utilizar este ejemplo para estudiar su conformación programática, es decir, analizar qué superficies tiene el edificio, analizar cómo funciona el edificio, analizar qué ubicación tienen las distintas áreas del programa, cómo está conformado ese programa, para que a partir de estas propuestas ustedes puedan hacer su propia propuesta de programa arquitectónico. Obviamente que este es un edificio que está en relación a una determinada ciudad, a una complejidad urbana. La ubicación que tiene el edificio dentro del contexto urbano, esta es una ciudad muy interesante. Ustedes van a tener que entrar a Google Maps y recorrer esta ciudad para ver el enclave tan particular que tiene. Es un promontorio que está bordeada por dos ríos, pero ese promontorio debe estar como a 300 metros de altura con respecto al cauce del río. Por lo tanto, es como una especie de ciudad fortificada, una ciudad hermosísima en Portugal, que es importante que ustedes analicen ese contexto. Esta es la imagen que tiene la biblioteca, un edificio muy simple, muy ordenado, con gestos formales que también tienen que ver con esa arquitectura que se ha desarrollado durante estas últimas décadas en Portugal. Por algo Portugal tiene dos arquitectos premios Pritzker, como son Eduardo de Souto Moura y Sisa, y Álvaro Sisa. Es un edificio que ustedes, como les decía anteriormente, se tienen que tomar el trabajo de analizarlo pormenorizadamente, analizar sus circulaciones, todo lo mismo que nosotros analizamos y le damos especial significancia a las variables de contexto programa, de idea arquitectónica y geometría, de accesos horizontales y verticales, de envolvente, de espacio interior, de aspectos bioclimáticos o de ahorro de energía. Todos esos elementos constituyen elementos de análisis que los deben tener en cuenta para poder estudiar adecuadamente estos ejemplos. Estas son las imágenes del interior del edificio, en donde ustedes pueden ver cómo una ciudad pequeña, porque Vila Real es una ciudad
no diríamos, una ciudad intermedia dentro de lo que serían las ciudades de Portugal, que no son ciudades muy grandes. Podríamos asimilarla tal vez como a Monteros en nuestra provincia o como a Concepción. Y fíjense el nivel de equipamiento y la resolución del equipamiento. Este es otro caso que también lo puede desarrollar tercero y cuarto año. También lo puede desarrollar en parte quinto año. Es un centro de salud del arquitecto Iglesi en Chile. Los edificios de salud que vamos a tener que resolver en este semestre tienen que ser edificios de poca superficie, centros de salud, de consultorios externos, edificios que tengan una clara organización en función de la actividad de la salud, cómo se organizan las actividades de la salud, dónde se distribuyen las áreas de administración, dónde se distribuyen las áreas de atención a pacientes, dónde se distribuyen las áreas de servicio. Y en relación a eso, este edificio, que está ubicado en una ciudad muy pequeña de Chile, nos puede servir como ejemplo para analizar cómo funciona, dónde están organizadas las áreas públicas, cómo se organizan en una estructura que nosotros llamamos peine las dependencias médicas y los laboratorios y las distintas zonas, cómo se organizan los patios interiores, que son los que permiten que el esquema peine pueda tener áreas adecuadas de ventilación e iluminación, el esquema de la planta de conjunto, el esquema, la vista exterior de estos volúmenes simples. Como pueden ver, el terreno donde está ubicado tiene también una similitud con la ubicación que tiene nuestro sector dentro de la ciudad. Por lo tanto, es un ejemplo que lo pueden tomar como para modelo. Este caso, un ejemplo también para segundo y tercer año, son los ateliers de espacio de producción en Córdoba, proyectado por Morini, el grupo del arquitecto Morini, Urtubey, un estudio que tiene muchos años de actuación, un estudio muy importante de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, en donde desarrollan esta organización que está destinada a una serie de ateliers y espacios de producción, y en el último piso son las viviendas. Esto era una especie de talleres que se dictaban con profesionales, con artistas plásticos que venían de afuera, y se dictaban durante un determinado tiempo en estos dos niveles, y el artista vivía ahí arriba, ahí tenía su pequeña vivienda. Por lo tanto, fíjense que con una estructura muy ordenada, muy sólida, se puede lograr un programa arquitectónico innovador. Entonces, estos pueden ser locales comerciales, pueden ser locales educativos, pueden ser espacios de trabajo. Le tenemos que saber encontrar dentro de la problemática que vive nuestra sociedad un sentido a una organización que tiene un determinado ancho, una organización lineal, con una separación de elementos, muros, con un tratamiento de la envolvente que es diferente en función de su ubicación y en función de la orientación, con una disposición general muy flexible, que es lo que les permite tener esta diversidad de posibilidades. Las plantas, fíjense que era lo que nosotros veníamos hablando hace un tiempo o en la clase anterior, cómo los grises nos ayudan al entendimiento de las distintas áreas, tanto en planta como en corte. Bueno, este ya es un corte diferente. Noten que ustedes acá ya tenemos que este es un corte de tipo constructivo, en donde hay una especificación de detalles con estos círculos, hay una especificación con respecto a la resolución constructiva, tanto de losas, de vigas y de vigas de fundación. Hay una especificación diferente con respecto a materiales, a uso de esos materiales, a las características técnicas constructivas del objeto, ¿no? Este caso
Todos estos casos están publicados en la página Plataforma Arquitectura, que dicho sea de paso, ustedes pueden ingresar, registrarse y armar su propia biblioteca con los ejemplos y trabajos que están publicados en la página. Por lo tanto, es muy interesante la organización que tiene. Todos estos ejemplos están publicados ahí, así que ustedes los pueden continuar su estudio a través de la información de estos ejemplos. Bueno, este caso es un trabajo interesante de un edificio que tiene que ver con la salud también. Es un centro materno para alojar a mujeres que están embarazadas y vienen de distintos poblados a atenderse. Esto está en un país pequeño de África, se llama Malawi, un país muy pobre, pero lo que me interesa rescatar es el sentido del sistema arquitectónico. Fíjense que acá está resuelta una célula que puede tener diferentes componentes interiores. Esta probablemente sea una célula de atención. Esta es una célula de reposo, donde se ven las camas acá. Hay otras células que están modificadas con un programa diferente, con locales diferentes. Es decir que dentro de esta misma organización uno puede identificar distintos elementos, pero que entre todos notamos cierta similitud, ¿no es así? Hay elementos que se compatibilizan con toda una línea ordenada de columnas, y además hay elementos atípicos que son los que permiten entender de que supuestamente hay un acceso en alguna parte de esta organización. Esto es lo que nosotros le llamamos arquitectura del sistema. Es decir, es un tipo de arquitectura que permite que se asimile el proyecto a un sistema en conjunto de elementos que tienen una determinada vinculación entre sí. Esa es la definición básica de un sistema, tanto arquitectónico como un sistema matemático, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos tiene una serie de criterios, una serie de atributos y una serie de vínculos entre sí. Este sistema, ¿qué es lo que permite? Permite que uno pueda eliminar una parte del sistema y el sistema sigue funcionando. Además, permite que uno pueda crear una parte del sistema y el sistema, por una adición, se puede ir construyendo a través del tiempo de una forma ordenada. Es decir, que acá cumplimos con una serie de requisitos que tienen que ver con lo que nosotros le llamamos arquitectura de sistema, arquitectura flexible, arquitectura que va en consonancia con las crisis económicas que tiene nuestro país. Es decir, nosotros podemos pensar un proyecto a partir de una etapa mínima y que ese proyecto pueda ir creciendo a través del tiempo, pero ese crecimiento se da de una manera ordenada, de una manera precisa, de una manera planificada. Esa sería la palabra. Entonces, fíjense este resultado que tiene las tres dimensiones. Ahí está las mujeres que llegan de los distintos poblados. Malawi es un país muy pobre, pero fíjense la resolución técnica de este proyecto. Entonces, un ejemplo que conviene, ahí está el corte. Ustedes van a tener que determinar después también cuáles son los errores de la graficación que tiene la información que estamos manejando en función de lo que vean en las clases que ya les comenté que hemos preparado para el primer año. Este es un caso para segundo y tercer año también. Esta es una casa de educación o casa de abuelos, un edificio vinculado a la educación. Un edificio muy simple, muy bien ordenado. Está en la ciudad de Córdoba, en México. México tiene una ciudad que se llama Córdoba también, muy cerca de la ciudad de Veracruz. Y este magnífico edificio está en una relación muy directa con la ciudad y muy ordenado en estas imágenes. Fíjense que acá tenemos, en estas plantas tenemos un corte muy bien realizado, donde se ve con mucha fuerza la línea de tierra, el edificio que está despegado de esa línea de tierra, un corte absolutamente espacial y un corte
significativo, porque un corte debe tener una parte en corte y la otra parte en vista. Es decir, un corte siempre debe ser corte frente, para que tenga una mayor relación de volúmenes entre lo que uno interpreta que está adelante y lo que está atrás. Y fíjense cómo los árboles estos están perfectamente graficados, son suaves, tienen una gráfica muy particular, no tapan el edificio en sí. La planta, que también está muy ordenada, fíjense cómo están trabajados estos muros, cómo está trabajado este auditorio y la gráfica que tiene, cómo se ordena esa gráfica en relación al fondo, al piso, cómo está trabajado y el equipamiento blanco. También hay un detalle constructivo de un sector característico del edificio donde uno puede leer el despiece técnico constructivo de los distintos materiales, los encuentros y demás, tanto en corte como en elevación. El componente el despiece de estos materiales es sumamente importante, tener la precisión técnica para poder entender dónde va cada material, ¿no? Esta es la vista interior, por lo tanto, creo que con esta imagen ustedes van a tener elementos como para dimensionar un programa que tenga que ver con educación a partir de esta casa de los abuelos, ¿no? Aulas, talleres, espacios y salones de juego, lugares de ingreso y un pequeño auditorio para recibir clases y demás. Este es un pequeño programa referido a educación, pero que ustedes también lo pueden ir modificando, lo pueden alterar. Ustedes tienen que hacer la propia elaboración de analizar un programa arquitectónico. Este es otro caso, un edificio municipal en Viana do Castelo, una ciudad hermosísima de Portugal, realizado por Álvaro Siza. Tiene que ver un poco con lo que va a ser quinto año. Un edificio, fíjense, con una planta baja libre, en donde las visuales, esto da a la desembocadura de un río en el mar. Por lo tanto, el edificio tiene que ser una especie, no tiene que obstaculizar las vistas de este sector de la ciudad hacia esta otra parte. Por lo tanto, Álvaro Siza toma esa decisión de elevarlo al edificio. Estas son las plantas, genera un patio interior, y ustedes pueden también analizar cómo está organizado programáticamente esta biblioteca. Puede ser también un centro cultural. Tal vez sea demasiado el tipo de local que tiene, pero perfectamente los alumnos tanto de cuarto como de quinto año pueden estudiar cómo se organiza este edificio y a partir de ahí proponer su propio programa. Esta es la vista interior de las salas de lectura. Fíjense esa calidad que tiene en la arquitectura de Siza, trabajando con materiales, con muy pocos materiales, tanto en el piso como en el equipamiento, el blanco, que es una constante de su arquitectura. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el módulo 4? Estos son los ejemplos que a ustedes les van a servir para poder trabajar con el equipamiento comunitario. Pero antes que eso, en el módulo 4, que es el ejercicio que tenemos entre el 28 de septiembre al 12 de octubre, ustedes van a realizar la casa de tus sueños en 100 metros cuadrados. Y ahí hemos preparado también una serie de lineamientos para este ejercicio que están en nuestra propuesta del semestre 2, que ya la hemos subido a Facebook y ustedes la pueden consultar. Lo que nosotros nos proponemos es hacer un ejercicio que dure 2 semanas para entender cómo nace un proyecto, cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta en el momento de que nace un proyecto, en el momento que uno piensa una idea y luego esa idea tiene que trasladarse a elementos gráficos para poder exponerla, para poder interpretarla, para poder comprenderla y poder representarla. Estos son los términos que hemos utilizado en la clase número 9, dirigida a los alumnos de primer año, que ustedes las pueden consultar también en YouTube, que sería deseable que lo hagan, obligatorio que lo hagan. Por lo tanto, este ejercicio proyectual va a ser de tipo analógico. Acá no vamos a utilizar lo digital. Analógico significa que lo tenemos que dibujar con nuestras propias manos. Para eso, nosotros tenemos que proponer un lugar. ¿Dónde va a estar la casa de tus sueños de 100 metros cuadrados? Y la casa de tus sueños, la casa que ustedes imaginen, que es la casa la que siempre han soñado, con la casa que
han visto en algunas películas y se han imaginado, yo quiero vivir en ese lugar, ¿no? La van a tener que proponer en función de los ejemplos que hemos visto anteriormente. Es decir, tiene que proponer un lugar tanto de la ciudad de Viana do Castelo como la ciudad de Vila Real, como la ciudad de Córdoba en Argentina o como la ciudad de Córdoba en México. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan otras situaciones geográficas, para que ustedes conozcan a través de Google Street View, puedan ver otros paisajes urbanos y puedan meterse en la historia de otra ciudad. A partir de ahí tendrán que elegir un lugar determinado de esa ciudad, que tenga que ver con esta idea de la casa de tus sueños, cómo es ese lugar, qué es lo que tiene ese lugar, elaborar el programa arquitectónico en 100 metros cuadrados, para quién es la casa, quién la van a vivir, cómo se va a organizar, va a ser una persona, dos personas, tres personas, qué tipo de locales va a haber, qué actividad realizan las personas que van a vivir, cuál es la idea, cuál es el concepto. Ahí está, en el escrito está también una explicación referida a la diferencia y a la de significado entre lo que es una idea y lo que es un concepto. Por favor, léanlo a ese escrito para que tengan en claro cómo tengo que realizar un concepto, cómo se debe explicar un concepto y cómo se debe graficar una idea. Eso está también en la clase esta que yo les decía de primer año. ¿Cómo es un esquema gráfico? Tendrán que presentar los esquemas gráficos, tendrán que presentar una propuesta general y el pensamiento proyectual que está por detrás. Para eso vamos a mostrarles dos casos de arquitectos que han ido desarrollando este momento tan particular que es el nacimiento de un proyecto. ¿Qué es lo que se hace en el nacimiento del proyecto? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se observa? Y no es sencillo establecer ese pensamiento, pero nosotros estamos convencidos de que necesitamos ejercitarnos en esta etapa proyectual para poder abordar luego el módulo 5. Entonces, iniciamos el 7 de septiembre, la duración del trabajo es de 2 semanas, perdón, está mal la fecha, no está corregida, inicia el 28 al 12 de octubre, son 2 semanas, la escala es 1 en 100, en plantas, cortes y frentes, esquemático, todos de mano alzado, y una pequeña memoria descriptiva. Esto tiene que ver también con algo que nos pasa cuando nosotros escribimos. Fíjense que cuando uno escribe, uno está acostumbrado a escribir a mano, y cuando uno comete un error, fíjense lo que dice esta persona en el diario, en el suplemento Berna del diario del País de España. Dice, una falta de ortografía es la cosa más triste del mundo. Claro, lleva al extremo, ¿no? El error de ortografía, uno comete un error y a veces pasa vergüenza, porque todo depende a dónde lo ha cometido ese error. Si es una carta que yo estoy escribiendo para mí mismo, bueno, no es tan grave, pero si uno lo publica en Facebook, que a mí me ha pasado, he cometido un error por esta cuestión del teclado, ¿no? De la B corta, la B larga que están ahí al lado, y uno siente esa vergüenza. Bueno, obviamente que es un extremo. Yo creo que a veces el equivocarse nos da, y saber equivocarse, saber reconocer el error, algo que le cuesta tanto a la gente que conduce este país, y que lo condujo en años anteriores también. Yo creo que cometer un error es lo mismo también cuando uno comete un error gráfico, es decir, la escritura se asemeja también al dibujo en el sentido de que cometemos errores permanentemente. Un corte que no está bien dibujado, el frente que no está bien representado, la planta de conjunto que no se entiende el proyecto en sí, que no hay una idea. Es decir, que podemos asimilar tanto los errores, la ortografía, las reglas gramaticales con las reglas arquitectónicas del buen dibujar. ¿Y por qué viene esto? Viene esto porque es necesario fijar esas condiciones antes de manejar los medios digitales. Y nosotros tenemos el gran problema que acá en esta facultad en segundo año ya se enseñan los medios digitales y los alumnos no terminan de aprender los elementos básicos y fundamentales del dibujo arquitectónico. Entonces,
nos tenemos que centrar en saber manejar en una primera etapa las herramientas fundamentales de la representación manual, de la representación analógica, y que esa representación analógica vaya compartiendo espacios con la representación digital. Eso es lo que ustedes van a ver acá en este video de la escuelita, que es un video publicado por el CEPAU de Buenos Aires, en donde arquitectos dibujan a mano esa etapa del nacimiento de un proyecto. Este es también otro video que está publicado en la plataforma Arquitectura, que es de un arquitecto que ha ido elaborando videos y mostrándole a los alumnos cómo se dibuja. Lo pueden ver, hay algunas cosas que son discutibles en este sentido por las herramientas que utilizan, ¿no? Pero viene bien entenderlo y verlo. Entonces, el trabajo este del módulo 4, decíamos, es un ejercicio proyectual analógico, la casa de tus sueños. Hay que proponer el lugar, que ya no hemos referido a eso, programa, idea, conceptos, esquemas gráficos, propuesta y pensamiento proyectual. La escala es 1 en 100, plantas, cortes, frentes y memoria. Estas son las actividades del módulo 5. El módulo 5 comienza el 12 de octubre. Y cada semana va a tener un desarrollo de las variables que nosotros venimos manejando en el taller, de los pares de variables o el grupo de variables. En este caso iniciamos con contexto y programa el 12 de octubre, idea y geometría el 19 de octubre, acceso y circulación el 26 de octubre, espacio, estructura y envolvente el 2 de noviembre y la bioclimática el 9 de noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estos aspectos van a tener un grado de desarrollo particular en esta semana, pero en el inicio nosotros tenemos que tener la idea de arquitectura, el concepto arquitectónico desarrollado para poder luego ver esa idea, cómo está funcionando con los distintos elementos. Entonces, si bien son variables arquitectónicas, todas las variables están unidas. Acá están separadas para que tengan un tratamiento específico semana a semana, pero en realidad todas están unidas en un proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, estas son las semanas de trabajo con las variables. Están luego una semana de crítica global, la preentrega en amarillo, el 23, 24 y 25 de noviembre, debe decir acá está mal, diciembre, y la entrega final es 7, 8 y 9 de diciembre. Para que ustedes tengan alguna referencia, que nosotros la venimos manejando en el taller, como les decíamos en clases anteriores, este ejercicio, el ejercicio sobre pensamiento, cómo nace un proyecto, este croquis de Miguel Ángel de Clorindo Testa, habla con este gráfico de cómo puede nacer una idea de un proyecto. Obviamente que este croquis está dibujado después que el edificio fue terminado, pero cuando él cuenta este proyecto, lo cuenta con esa magia, con esa particular calidad que tienen los dibujos que tenían los dibujos de Clorindo, dibujando masas y sombras. No interesa la forma definida que tiene el objeto, pero sí interesa el concepto. La biblioteca es un edificio que está puesto sobre un terreno en donde se busca que el espacio público fluya por abajo, que es esto. ¿Por qué? Porque acá hay una barranca, que son las barrancas en Belgrano, y las vistas que tiene el edificio hacia el río. Este es el proyecto que yo le decía que lo vamos a tomar para analizar cómo nace un proyecto, que es un edificio, un proyecto que hizo Alejandro Aravena, que está también en plataforma Arquitectura, y qué es lo que él comienza imaginándose. Bueno, este edificio es un edificio ubicado frente al mar, en una parte de Chile, muy pedregosa. Como ustedes saben, Chile tiene una naturaleza, un componente natural muy fuerte, tanto en la zona sur como en la zona norte. Y él piensa que el proyecto debe nacer de esta unión de volúmenes, que no es una maqueta, pero sí le ayuda a entender de que este va a ser un volumen horizontal y un volumen vertical, con otro volumen que intercepta
y que gira con respecto a la ortogonalidad que tienen estos dos volúmenes para producir un efecto diferente. Y luego esos volúmenes, cómo pueden ser puestos en el terreno con las operaciones de fotomontaje, y es ahí en donde es interesante entender el manejo de las técnicas digitales, ¿no? De una manera creativa, de una forma que uno lo puede elaborar de una manera muy rápida. Fíjense, esta están las aberturas y acá está el volumen cerrado. Quiere decir que él está pensando en que esto, por cuestiones climáticas, por cuestiones de asolamiento, en un momento se debe abrir y en un momento se debe cerrar. Pero esa es básicamente la idea de la arquitectura, estos tres volúmenes articulados a partir de una determinada geometría. Y luego viene el desarrollo de esa idea, en donde aparece, yo creo que es fundamental, el corte, que particularmente lo veo muy mal representado en el sentido de que no se alude a esa particular influencia que tiene el sitio, porque todo esto debiera ser negro y no gris, y además este gris es casi similar al del espacio interior, cosa que es un error también en la representación. Por eso es que estos ejemplos vienen muy bien, que a pesar de que están publicados en sitios web, uno tiene que tener la claridad conceptual para saber cuándo están bien dibujados y cuándo están mal dibujados. Luego, este otro volumen, que es el volumen este vertical, que es un volumen tanto discutible porque no se sabe bien cómo es el programa. Hay incluso una habitación de servicio en una ubicación preponderante de ese volumen, una escalera caracol también, no se entiende muy bien cuál es el programa. La planta del volumen horizontal con un patio interior y el gran lucernario, que además tampoco acá aparece la idea de que ese lucernario es un hueco, acá sí está puesto, ese hueco que ilumina de una forma particular y produce un chorro de luz dentro de este espacio. Entonces ustedes pueden ver acá ese nacimiento de esa idea a través de la búsqueda en croquis y en dibujo a lápiz, ¿no? Entonces, ¿cómo se van buscando esta idea de ubicar estos tres volúmenes? Yo creo que acá viene, vamos a retroceder, algo que no se debiera hacer, pero creo que se me pasó mencionar al comienzo esta tarea del dibujo y del pensamiento de cómo nace un proyecto. Y además del apasionamiento que uno tiene que tener para dibujar algo. Fíjense, este es Álvaro Siza dibujando, que está acá. Álvaro Siza ya debe tener casi 80 y pico, más cerca de los 90, y lo tienen que ayudar dos colaboradores, pero él férreamente decide pararse en la escalera y dibujar. Y sigue dibujando. Entonces, ese afán por dibujar es lo que, a pesar de contar ahora con todos los medios digitales, no podemos, como decía Kate Glass, no podemos ignorar de cómo ha sido nuestra historia profesional, nuestra historia en el devenir de representar algo desde incluso el Renacimiento, y no la podemos abandonar por esa tradición, y además porque sigue siendo una herramienta útil y necesaria y fundamental. El nacimiento de un proyecto no se puede pensar hoy, salvo que uno tenga una madurez intelectual súper desarrollada, a partir de los métodos digitales. El común de los normales, el común de los arquitectos, comienza planteando esquemas gráficos. Y esos son los esquemas gráficos que comienza planteando Aravena. Aravena es premio Pritzker también de arquitectura. Y estos dibujos son bastante discutibles. No son dibujos maravillosos, pero sí son dibujos entendibles en donde podemos ver cómo van haciendo ese proyecto. Y fíjense que ese proyecto, con líneas rápidas, va estableciendo, tanto en planta como en elevación, como en axonométrica, van apareciendo la modulación geométrica, entendiendo qué relaciones hay matemáticas en los distintos espacios para tratar de que esa idea sea concretada en una determinada superficie. Bueno, eso es lo que también este arquitecto peruano-francés, Jean-Pierre Barclay, trabaja con esta idea, con este gráfico. Y acá también es fundamental saber manejar
un gráfico que sea representativo de la idea de arquitectura. Y el gráfico representativo de la idea de arquitectura no necesariamente es una planta, en algunos casos es un corte, como en este caso. Y este es el proyecto. O sea, de este corte, fíjense que los árboles están dibujados como si tuviesen corte, pero esto está más fuerte. Pero el espacio, que es lo que tiene que estar encerrado y se tiene que notar claramente, está en blanco. Este corte, para que sea más entendible, debiera ser gris acá, este fondo, ¿no? Por eso es que es conveniente nuestro libro de cabecera para los alumnos de primer año, que es Charlas para Principiantes, que lo hemos referido, lo hemos explicado en la clase número 9 para primer año. Bueno, esto es lo que yo les decía. Acá está ese gris que no aparece acá, pero acá sí aparece, donde uno puede entender la línea de tierra y el espacio interior. ¿Y cómo se parte de esta idea? Bueno, evidentemente este es un aulario en donde en la Universidad de Piura, en Perú, un lugar que está al norte del Perú, en donde a partir de este cuadrado inicial se van a produciendo una serie de penetraciones, ¿no? de huecos, de rajas, que le van a permitir crear una serie de espacios, patios diferentes. No es el patio tradicional, es un patio distinto, en donde siempre se rescata ese sentido geométrico de la idea de arquitectura, de ese cuadrado inicial como punto de partida. Y eso se lo muestra en los croquis. Por eso es que estos croquis son significativos para representar croquis y esquema, para representar una idea de arquitectura. Entonces, una idea uno la puede representar con dos croquis diferentes para explicar que no queremos hacer este edificio lineal, que queremos hacer un edificio que dialogue con la naturaleza, donde la naturaleza se meta adentro, provoque un choque de rajas, de visuales diferentes, que es lo que aparece acá en la maqueta y lo que aparece en esta planta. Y el edificio se ordena de una manera en donde están los espacios aulas, los espacios de servicio, ¿no? Como cátedras y boxes para los profesores y distintos tipos de auditorio, y se articulan con los elementos de servicio, núcleos, escaleras, baños e ingresos. Bueno, con esto terminamos. Estas son las clases que yo les decía de primer año. De nuevo les vuelvo a repetir, está el instructivo del segundo semestre y el instructivo del módulo 4 ya puesto en las páginas de Facebook del taller. Es conveniente que ustedes vean la clase número 4 dirigida a alumnos de primer año, Pensar y Dibujar. Es necesario que vean las clases del croquis al proyecto número 1 y número 2 y la clase número 7 de Pensamiento y Programa Arquitectónico. Porque si bien están destinadas a primer año, pero hemos trabajado para que sean entendidas y que sirvan también a los alumnos de los otros cursos. Esta es la bibliografía que en parte está digitalizada y la hemos solicitado para que pueda ser digitalizada próximamente, pero queremos hacer mención a estos libros, al libro de José María de la Puerta, El croquis, proyecto y arquitectura, un libro muy interesante de cómo distintos arquitectos y cómo se ha ido evolucionando la historia de la representación, la historia de esa voluntad creativa que tienen los arquitectos a través de un croquis rápido. Lo que dice Alberto Campo Baeza, Pensar con las manos, obviamente el libro del gran arquitecto Francis Chin, Manual de Dibujo Arquitectónico, el libro Las dimensiones urbanas de los espacios interiores, que también es muy significativo para saber manejar la dimensión que van a tener los espacios en los programas que ustedes propongan. Este libro, que es fundamental y lo tenemos digitalizado, ya está incorporado en la biblioteca digital a través de Google Drive, que es el libro de Alfonso Muñoz Cosme, El proyecto arquitectónico, concepto, proceso y representación, libro clave y fundamental. El libro de Germán Samper, La humanización de la ciudad, recintos urbanos, un libro maravilloso que se aborda desde la lectura de la investigación en arquitectura, pasando por la historia y pasando por las propuestas y por lo que significa la vivienda en la vida de una ciudad.
Este libro, que es una tesis de maestría en dibujo como revelador del proyecto sobre la Universidad de Porto de Álvaro Siza, muy buena tesis de maestría que está digitalizada y ya la hemos subido a la página de Facebook del taller. Y este libro de Hermann Herberger, que es Lecciones de Arquitectura, que está próxima a ser digitalizada y la vamos a poder distribuir. Bueno, eso es todo. Cualquier duda que ustedes tengan, nos envían un mail al taller.tedeschi.fau.unt@gmail.com. Muchas gracias.